Don José, gracias por aceptar esta entrevista. Al revés, yo debo darle gracias a usted por la oportunidad que me da, ¿no es cierto?, de poder contar parte de lo que es mi trabajo fundamentalmente en el campo de la historia, de la cultura en la región de los lagos. Vamos entonces con la primera pregunta. Para dar comienzo a esta pequeña entrevista, ¿podría decirnos, por favor, cómo descubrió su interés por la historia o por la investigación en historia? En alguna parte creo que ya lo he contado. Esto obedece más a razones, llamémoslo, personales. Yo no soy historiador en el sentido de la formación profesional, formación académica, desde los inicios del tema. Mi profesión es técnico de construcción, trabajo en la minería, en la construcción, y mis lecturas me fueron llevando al conocimiento de mi pueblo. Y esto basado en una experiencia muy personal. Mi abuela, doña Victoria Uchal, me llevaba siempre sus viajes de verano peregrinando hasta Carelmapu, pasando por toda esta costa que es la frontera, digamos, antigua de España, de Chiloé. Y siempre en estos viajes había una narración sobre los lugares donde pasábamos. Los centinelas de Chayagüe, los carboneros del estero de Quigua, la gente que estuvo en el combate a Estado. Mi abuela decía incluso que su abuelo había ahí estado en ese acontecimiento, y a veces íbamos cerca de Maullín, en Cariquilda, donde tenía familiares, y claro, después nos devolvíamos en una lancha velera con sus familiares que eran de Chayagüe, y navegar de noche en el canal de Chacao con, ¿no es cierto?, la Cruz del Sur, ese paisaje maravilloso de leyendas que había, ¿no es cierto?, me producía una pequeñez tremenda de pasar frente al Faro de la Corona. Y me empecé a preguntar así, bueno, ¿quién construyó estas iglesias? ¿Quién hizo estos faros en las calles de estos pueblos? ¿Cómo nacieron? Y de ahí las preguntas me las fui haciendo, las fui haciendo a los viejos. Entonces, cuando de repente estas preguntas ya no resolvieron mis inquietudes, ahí me sumergí en los libros y en los papeles amarillentos para desempolvar este tipo de cosas. Todo tratando de buscar una respuesta para lo que es una de las pasiones de vida que tengo, que es el amor por mi pueblo, San Miguel de Calbuco. En el desarrollo de su labor historiográfica, ¿a qué historiadores ha tenido presente y qué ha tomado de ellos? Bien, digo que comencé siendo un historiador naif, pero posteriormente tuve la oportunidad después de estar trabajando en otros lugares de América, como Argentina, tuve la oportunidad de estar en una gran temporada de trabajo en Santiago. Entonces comencé a estudiar historia en la ARCIS, y allí ya saqué una cierta formación o deformación, comillas, profesional. Yo admiro mucho a los historiadores franceses. Uno de mis grandes íconos de la historia es justamente Lucien Febvre. Creo que el Combates por la Historia me retrata lo que yo trato de hacer dentro de la historia. Y para escribir, ¿no es cierto?, mi guía y quien sigo permanentemente, y que es Carlo Ginzburg, el historiador de la microhistoria italiana. De hecho, creo que la microhistoria, viendo la forma de escribir historia, como diría Peter Burke, es justamente para escribir historia local, historia regional. Creo que la microhistoria es uno de las formas de corriente histórica que de alguna manera facilita, ¿no es cierto?, la escritura, la divulgación de la historia. Tuve la suerte en noviembre pasado de conocer a Carlos Ginzburg personalmente. Estuvimos conversando algunos minutos. Mi mujer ofició de traductora, y creo que ella dijo lo que significó conocer al maestro para mí. Fue un momento mágico. ¿A qué historiadores o investigadores
cuyo interés sea la historia de la región de los lagos o la de alguna de sus territorios, destacaría usted y en qué se fija para señalarnos eso? Tengo como referencia, tengo que citar por nobleza a un historiador de mi pueblo, que es don Esteban Marruel. Él ha hecho trabajo sobre Calbuco, sobre la región de Chiloé. No significa que lo siga, pero sí, por supuesto, valoro su trabajo como historiador regional. Y también, por supuesto, los trabajos que hace Dante Montiel en Chiloé, a quien considero un gran historiador. ¿Qué problemas ha debido enfrentar en su trabajo historiográfico? Fundamentalmente la extensión. Nosotros los historiadores, primero que nada, a ver, el trabajo del historiador como investigador, como divulgador, creo que hay diferencias. O sea, hay mucha basura histórica en la región, y perdonen la arrogancia con que lo digo, porque la gente se copia y se vuelve a recopiar y vuelve a repetir las mismas cosas que son erradas. Me parece que hacer historia regional todavía no ha empezado prácticamente a hacerla, salvo, digamos, los trabajos de Burgos, de Urbina Burgos, perdón, fundamentalmente de la zona de Chiloé, pero en la zona de Yanquihue me parece que no tenemos trabajos notables como para poder decir, mire, aquí hay donde manejar información que sea factible, ¿no es cierto?, de ser asimilada. La corriente historiográfica de la provincia de Yanquihue fundamentalmente es germanófila. Se olvida el tiempo, ¿no es cierto?, de la colonia, donde hubieron 3 poblados importantes al norte del canal de Chacao. Está también Osorno y parte del poblamiento del sector costino. Entonces, habiendo poco trabajo investigativo, se hace también más difícil publicar. De hecho, yo tengo un montón de trabajos inéditos que por no tener acceso a publicar no se conocen. Por otro lado, está la ventana ¿no es cierto?, de la internet, pero uno publica los trabajos, la gente los copia y ni siquiera los cita. Entonces también hay cierto robo de tipo intelectual, que es el peor de los robos. Yo creo de que debería existir por lo menos en la provincia una revista de historia financiada por algún organismo, ¿no es cierto?, local o tal vez la empresa privada, donde quienes hacemos cultura, quienes investigamos seriamente, con archivos en la mano, ¿no es cierto?, buscando cosas nuevas o teorizando, podamos mostrar nuestro trabajo. Creo que esa es la mayor dificultad. Edward Carr, en su obra ¿Qué es la historia?, presenta el siguiente epígrafe: me maravillo a menudo de que resulte tan pesada, porque gran parte de ella debe ser pura invención. Eso lo dice Catherine Morland en la obra de Jane Austen, hablando acerca de la historia. ¿Le parece que de la historia puede decirse eso? ¿O piensa que muchos historiadores, con el tipo de trabajo que hacen, dan la posibilidad que se diga eso de la historia? Sí, efectivamente. No solamente lo dice Carr, me parece, y yo además alguna vez discrepé con alguna gente incluso de la región, yo siempre he pensado que la historia fundamentalmente es la búsqueda de la verdad. No significa que el historiador lo logre, pero tiene que haber una certeza de que lo que estamos haciendo es la verdad. A ver, para mí la historia, por llamarlo así con alguna denominación, es el arte de la memoria. Cuando digo que es el arte de la memoria, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo voces del pasado para que hablen con su propia voz. Discrepo un poco en el sentido de que voy a hacer un constructo donde yo voy a ser el personaje que hace la historia. Yo solamente soy un rescatador de la memoria de mi pueblo, de la memoria de los antiguos,
los cuales los estoy trayendo para que hablen. Si voy a teorizar, bueno, entonces ¿para qué investigo? Y yo investigo para que hablen aquellos que no están. Y cuando los quiero hacer hablar, estoy tratando de que hablen con la misma voz que me gustaría que a mí en 100 años más, si es que valgo la pena, me recuerden. Indistintamente que digan lo contrario de lo que yo estoy diciendo ahora, porque también lo dice en algún momento Lucien Febvre, que le gustaría que él, si en 100 años más revive, le gustaría que todo lo que él dijo está ahora siendo lo contrario. Eso significa que avanzamos en el trabajo de la historia, que no es una maqueta permanente como algunos creen. O sea, yo me he encontrado con historiadores regionales en los cuales dicen, no, pero ¿para qué investigar eso si eso ya está dicho? Y resulta que es precisamente porque está dicho, si hay que averiguar si lo que se dice es la verdad. La historia es un constructo que se va haciendo permanentemente, pero en alguna medida hay que ser consecuente con lo que acabo de decir. Para mí la historia, arte de la memoria, pero buscando la verdad. No creo que yo deba inventar. De hecho hay muchas invenciones que pasan a maquetizarse y que pasan a ser dogma. Por ejemplo, muchas cosas de la historia, de la historiografía de la provincia de Yanquihue está hecho en base a mentiras, a tergiversaciones de los documentos, y los historiadores se enojan cuando uno les hace notar ese tema. Creo que no, creo que uno que tiene que ser muy honesto con las voces del pasado para que también a uno o los personajes actuales sean recordados en el futuro con toda su honestidad, con sus aciertos, con sus hierros. Esa es la historia. La historia es ciencia una ciencia, pero una ciencia del desarrollo humano. Y nosotros los humanos cometemos errores, no necesariamente la opinión que tienen los demás es la que nosotros creemos que debe tenerse, ¿ya? Entonces, creo que debe ajustarse a la verdad. No creo que sea una tarea pesada hacer historia. Al contrario, aquí tiene que haber mucha pasión, mucha sangre viva. O sea, Lucien Febvre lo dice, la historia no necesita hombres con sangre de rana, necesita hombres valientes, hombres que pesquen entren al palacio de la historia, saquen a la princesa dormida, que algunos caballeros la tienen escondida, hay que arrastrarla de los cabellos, llevarla al centro de la plaza y que grite allí su verdad. Eso para mí es la historia. Usted ha centrado su interés en la historia de Calbuco. ¿Podría informarnos qué nos propondrá a futuro o en qué está trabajando en este momento? Bueno, un historiador siempre tiene un sinnúmero de proyectos. Lo que pasa es que la vida humana no alcanza para desarrollarlos todos. Digo yo de que, José Toribio Medina decía con relación a esto, he trabajado mucho y me he cansado poco. De alguna manera uno rescata eso. Otra frase que yo uso mucho, se lo dije a unos alumnos que un día me pidieron que querían conversar conmigo, entonces yo lo cité un domingo a las 8 de la mañana. Muchos alumnos de historia, estudiantes de historia me dijeron, no, ¿cómo a las 8 de la mañana? A las 10. Entonces le dije yo, si no eres capaz de levantarte un día domingo a las 7 de la mañana, a hacer lo que te gusta, no estudies historia. Entonces, en base a eso, uno siempre está trabajando. Mis proyectos fundamentalmente tienen como eje Calbuco, lo cual no significa que no he desarrollado otras cosas. De hecho, tengo un artículo bastante interesante de lo que fue la visita de algunos personajes importantes de la historia, como Laferte, ¿no es cierto? Elías Laferte, que estuvo relegado en Calbuco, y eso me permitió hacer un trabajo sobre el tema de lo que significa la deportación forzosa de la gente, por razones netamente ideológicas. También he desarrollado algunos trabajos en la región del Maule, la parroquia de San Clemente entre los Ríos. He desarrollado algunas cosas, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en el Alto Biobío, de la matanza de campesinos en Ranquil. En este momento trabajo en varias cosas que tienen como eje la provincia de Yanquihue y Chiloé. Específicamente, en este momento estoy haciendo un trabajo sobre el Arcángel San Miguel, que tiene connotaciones teológicas, históricas y también, por supuesto, de religiosidad popular, como fundamento a lo que estamos haciendo sobre Calbuco y San Miguel. Y mi trabajo grande que estoy desarrollando es el estudio del combate adaptado,
un capítulo de nuestra historia cercana que no está muy claro lo que ocurre, que tiene tres aristas. La expedición al Pacífico de la escuadra española, el Congreso Anfictiónico que se celebró en Lima en 1864 y por supuesto la Guerra desatada, donde ocurre el tema del combate adaptado. Ese es un libro grueso de importancia y por supuesto creo que es el que en este momento me está quemando las pestañas. Con mucho agrado, por supuesto. En su concepto, ¿cuál cree es la gran tarea del historiador y en qué repara para indicarnos eso? Aunque ya un poquito respondió antes. Sí, y vuelvo a decir que la tarea del historiador fundamentalmente es el arte de la memoria, valga la redundancia. Traer las voces del pasado para que hablen con la voz que tuvieron. Y en eso, vuelvo a insistir, la búsqueda de la verdad. Nosotros en nuestro trabajo de historiadores tenemos que asumir siempre un poco de humildad, porque solamente somos meros intérpretes de lo que ha hecho la gente en el pasado. Tenemos una cierta expertise en el sentido de poder rescatar eso y darle un sentido. Tenemos a su vez la capacidad de poder teorizar sobre la historia. Entonces, el constructo que hagamos tendrá que reflejar, bueno, primero nuestro pensamiento, porque nadie puede desprenderse de su ideología, cualquiera que sea. Esta estará subyacente, estará explícita o estará implícita. Pero en eso hay que ser muy certero y cercano a la verdad. Insisto en eso. Y las tareas están fundamentalmente en estudiar. La historia es algo que hoy día se hace en muchas partes con una cantidad grande de articulados, cuesta seguir el proceso histórico y de repente surgen como novedades, como noticias, como que alguien descubre una idea nueva. Pero yo me remito a Heródoto. Heródoto, gran parte de su historia lo hace recopilando oralidad, ¿ya? Lo hace también en base a los documentos, los materiales que tenía en su época, y es lo mismo que seguimos haciendo hoy día. Por lo tanto, no creo mucho en que hemos descubierto algo nuevo. Hay formas de hacer historia. Yo puedo hacer historia social, como Thompson, ¿no es cierto?, que habla de los trabajadores en Inglaterra. Puedo hacer microhistoria, ¿no es cierto?, como lo hace Kierkegaard. Puedo remitirme, ¿no es cierto?, a hacer la historia de los de abajo, como lo hace uno de mis maestros, don Gabriel Salazar, o lo que hace don Leonardo León, que fue profesor mío, ¿no es cierto?, con su historia acerca del mundo indígena de América, que es bastante novedosa. Entonces, todas estas formas de hacer historia, finalmente vamos a remitirnos a las maneras como tenemos la información del historiador. Hay gente que cree en la historia oral, porque a lo mejor rescata a quien tenemos nosotros al lado, pero yo en el sentido oral soy tan cuidadoso como un documento. Me remito, por ejemplo, a la experiencia que cuenta Alessandro Portelli, el historiador italiano, uno de los más grandes gestores de la historia oral, que es lo que está un poco de moda hoy día. Al hablar él de Luigi Trastulli, ve cómo la memoria finalmente es diferente según el punto de vista de que alguien lo ve. Hay un capítulo interesante para los que hacen historia oral o rescatan, ¿no es cierto?, las voces actuales y que están muy de moda, de cómo se puede desfigurar la realidad, pero finalmente eso es lo que queda. O sea, finalmente lo que recuerda la gente es la memoria. Yo tengo mi visión del golpe de Estado y es la visión personal que tengo, y eso es lo que hay que escribir, porque eso es lo que yo viví y lo que quedé. Como la historia de hombre, a lo mejor para mí esa es la historia verdadera. Finalmente, don José, y agradeciéndole de antemano la entrevista, le hago la última pregunta. ¿Se puede hablar de una valoración del trabajo de los historiadores e investigadores de nuestra región que reconstruyen su historia al interior de cada una de las
comunidades o en la región misma? ¿Piensa usted que hay algún tipo de valoración? Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el límite que tenemos nosotros para aceptar la valoración? Generalmente, la historia, por ejemplo, insisto, tiene varios matices. O sea, puedo ser un investigador profundo, donde voy a hablar sobre temas económicos y voy a quien no tenga interés sobre el tema, le voy a dar una feroz lata. Pero ahí hay un trabajo, digamos, tremendamente importante, porque nos permite ver nuestra economía en el pasado y ver cuáles eran las relaciones de producción y compararlas con la actualidad. En el fondo, Galeano lo dice. O sea, la historia es su profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que vendrá. ¿Ya? Teilhard de Chardin decía lo contrario, el pasado me ha revelado, o sea, decía lo mismo, en otras palabras, sin tan católico. El pasado me ha revelado el porvenir. Entonces, nosotros los historiadores creo que creamos identidad. Calbuco, y esto no tengo por qué ser modesto, porque creo que es así, leído paulatinamente, quien habla, también Roberto Barría Barruel, hemos ido creando, ¿no es cierto?, un constructo histórico para Calbuco. Hasta que aparecimos nosotros, Calbuco podría haber sido una ciudad que va a seguir viviendo a pesar de nosotros, pero sí le hemos dado ciertos hitos, ¿no es cierto?, donde pueden reflejar su identidad. Por allí anduvo, ¿no es cierto?, Alonso Arcilla, por lo tanto rescatamos también esa parte. Entonces, personalmente yo creo que la comunidad tiene que valorar y revalorar siempre a su historiador o sus historiadores, porque son quienes le entregan la identidad. Puerto Montt, sabemos que los historiadores alemanes le han dado una personalidad germana y han olvidado a los cabezas negras que ayudaron a construir esta ciudad, que es un poco el tema en que estamos también involucrados. Entonces, yo personalmente creo que Calbuco sí me ha honrado y ha valorado lo que yo he hecho. Soy querido en mi pueblo y creo que, y agradezco eso lo que me ha dado. Pero creo que sí la sociedad debe valorar un poco más a sus investigadores y a sus historiadores. Por supuesto, con un sedazo, porque yo discrepo de muchos historiadores. Personalmente, hace 2 años atrás, por ejemplo, o hace 1 año atrás, en un congreso de historia, curiosamente, aquí voy a hacer una acotación, a los congresos de historia que se hacen en la región viene una gran cantidad de sociólogos que se meten en nuestro terreno de la historia. No tienen es legítimo que lo hagan, pero nosotros los historiadores jamás hemos sido invitados a un congreso de sociología. Entonces me parece que los historiadores debemos cuidar a nuestros historiadores y si hay la posibilidad de que estamos en alguna institución, bueno, invitémoslo para mostrarlos. Sin embargo, ¿a quién mostramos? Lo que decía, hace 1 año atrás, 1 año y medio atrás, se hizo un congreso en Puerto Montt de historia, donde se habló, por ejemplo, el tema de la prostitución. Y el tema, cómo trató el historiador ese tema, es de una jocosidad que llega a ser vergonzosa, porque no se habló en ningún momento de lo que significa la lacra social de la prostitución, de que niñas de 16, 17 años de las islas hayan sido, ¿no es cierto?, traídas a la ciudad, y por ahí mi amigo Ruy Carrasco decía que sabía la experiencia de que al demolerse una de estas casas de tolerancia en Puerto Montt, en la cual en esa presentación histórica estaban involucrados jueces y grandes personas de Puerto Montt, como forma, como algo muy de vivencia lúdica, en circunstancias que significa que, sin ser yo moralista, ahí hay un factor de corrupción importante de quien decide por nosotros en la sociedad. ¿Ya? Bueno, para retomar el tema, al demoler esa casa de tolerancia se encontró un montón de carnet de chicas de las islas que no tenían más de 16, 17 años. Entonces, eso no se trató en esa exposición, donde creo que de esa manera sí hacemos historia. Lo otro es pensar de que la historia es una banalidad, es una chabacanería, es un cuento de vieja. No creo que ese sea el trabajo del historiador.